Esta semana fuimos mi esposa y yo al cine. La película que fuimos a ver era un documental que se llama Muéstrame al Padre. Este es un documental cristiano que usa la figura paterna y su función para transmitir la idea central de la película. Al inicio de este documental se menciona cómo es que los hijos que crecen sin padre tienen mayores retos en la vida que los que tienen una figura paterna en casa. Estos son algunos datos estadísticos de esta verdad sacados de la sociedad norteamericana. Dicen, esto fue algo de lo que compartieron, el 63% de los suicidios de jóvenes están conectados a jóvenes sin un padre. El 90% de todos los jóvenes que huyen de sus hogares, muchos de los cuales terminan en las calles, son jóvenes sin un padre. El 85% de todos los niños que presentan trastornos del comportamiento son niños sin un padre. El 71% de todos los desertores de las escuelas secundarias son estudiantes sin un padre. El 70% de menores que están en una correccional son menores sin un padre. El 75% de los pacientes adolescentes en centros de abusos de sustancias son pacientes sin un padre. El 75% de los violadores son personas sin una figura paterna. El documental muestra cómo el maltrato de los padres influye de manera muy significativa en el desarrollo final de los hijos en la edad adulta. Con todas estas estadísticas, iglesia, y esta realidad en la que vivimos en un mundo caído donde la figura del padre ha sido deformada, ha sido manchada, cuesta trabajo entender a Dios como un padre. Y en muchos de los casos será difícil entender el carácter bueno de Dios como un padre. En especial si tu experiencia de lo que es tener un padre fue mala o inexistente en alguno de los casos. Sin embargo, iglesia, el Dios de la Biblia se ha revelado como un padre, sin temor a ser malentendido, debido a que tu experiencia en la tierra con tu padre humano haya sido tal vez deficiente. Esto debido a que su esencia, la esencia del Dios que lo creó todo, es la de un padre, un verdadero padre, un padre sin las deficiencias de los padres humanos, un padre perfecto que quiere que le veas esencial en tu vida para que tu vida tenga sentido y no seas parte de ninguna estadística negativa, debido a que Él provee todo lo que necesitas para ser una persona completa, entera, verdadera. Es claro, ¿verdad? Por las estadísticas que te acabo de compartir, que algo está mal en la vida de las personas cuando no tienen a un padre en la tierra. Podríamos decir que esto es algo que está muy mal en la vida de las personas cuando no tienen un padre en los cielos también. El mismo principio aplica en este sentir. Ya que últimamente es este tipo de padre, el padre en los cielos del que vamos a hablar hoy, el que en verdad importa. Al final del día, no importa cuál esté siendo o vaya a ser tu experiencia con tu padre en la tierra. No importa si el impacto de tu padre terrenal va a ser algo bueno o malo para tu vida. Si encuentras refugio con Dios como Padre, y si entiendes que ese es el Padre que ama mejor que cualquier otro padre y que con Él nada te hará falta, entonces eso es todo lo que importa al final del día, iglesia. Eso es todo lo que importa al final del día. El título de mi mensaje esta mañana es el siguiente: Jesús nos revela a Dios tan íntimo como un padre. Jesús nos revela a Dios tan íntimo como un padre. Jesús tiene, iglesia, entiende esto. Jesús entiende nuestro estado espiritual.
Él sabe que somos parte de las estadísticas más tristes si no tenemos la figura paterna de un Padre celestial. Un Padre más bueno que cualquier otro Padre. Un Padre modelo que es más íntimo que cualquier Padre y que se reveló a sí mismo por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Mi mensaje, iglesia, esta mañana tiene 4 énfasis tomados del texto que acabamos de leer. Cada uno de ellos tiene el propósito de ayudarnos a entender que tener una relación correcta e íntima con Jesús es equivalente a tener una relación correcta e íntima con su Padre, con Dios Padre. Así que vamos a ver el primero de ellos, iglesia. Si tienes tu Biblia, acompáñame a leer nuevamente los pasajes que ya leímos previamente, versículos 1 al 3. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3 dice esto: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque yo voy al Padre, porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Alguna vez, iglesia, te han dado acceso a un lugar que es exclusivo? No porque tengas influencia de entrar a ese lugar, sino por la relación que mantienes con alguien que sí tiene esa influencia, a ese lugar exclusivo. A mí me pasaba seguido en la primaria. Llegué a ir a convivios de maestros. Llegué a ir a reuniones donde solamente maestros podrían estar. Llegué a entrar a la dirección sin necesidad de que el director me dijera: niño, salte de mi oficina. ¿Y por qué era eso? Porque yo tenía ese privilegio, contrario a la mayoría de mis compañeros de clase. Bueno, pues resultaba que mi mamá era maestra de ese lugar. Entonces me conocían como el hijo de la maestra y entonces como consecuencia tenía acceso a reuniones y lugares dentro de la escuela que no el estudiante promedio tenía acceso. Y lo único que se demandaba de mí era creer que en verdad mi mamá tenía esa influencia y que yo estaba asociado con su persona como hijo para sentirme con el derecho de estar en esas reuniones, en esos lugares. En la porción, iglesia, de texto que acabamos de leer, vemos precisamente este asunto, algo similar. Lo que dice el primer énfasis de mi mensaje esta mañana, que creer en Jesús nos da acceso al Padre. Creer en Jesús nos da acceso al Padre. Lo vemos al inicio. Vamos a ver con qué empieza el texto. Versículo 14, 1. Empieza con una idea de alguien que está turbado. Le dice Jesús a quién, a sus discípulos. ¿Recuerdas? En la sección pasada, en el capítulo pasado, le está diciendo que a donde Él iba ellos no van a poder ir. Que Él ya no va a poder continuar cuidándolos, por ponerlo en esas palabras, cuidándolos. Por lo menos de manera presencial ya no lo iban a tener. Él tenía que pasar un proceso que era necesario para bendecirles a ellos. Todo inicia con una traición, ¿recuerdas? El efecto dominó de una traición que va a desatar otros eventos y que van a culminar en una crucifixión. El Mesías prometido, la idea de Mesías que estaba en la mente de los discípulos estaba siendo desmoronada. Estaba siendo quebrantada, estaba siendo manchada en sus mentes, porque ellos tenían una idea muy diferente a la del Mesías. De forma que, desde la perspectiva de Jesús, Él podía leer esto. Ellos estaban turbados en su corazón y entonces Él quiere traer consuelo a su comunidad de fe. Él quiere traer consuelo a sus escogidos y la medicina para un corazón turbado es creer en Dios y no en cualquier Dios, sino en el Dios que se revela en Jesucristo mismo. Él sabe que necesitan consuelo. Él sabe que sus corazones están angustiados, están turbados. La palabra turbado es todavía algo más grave que estar angustiado. Estás hablando de una persona que está temblando, que no sabe qué hacer, que se le ha desbaratado su mundo. Bueno, Jesús tiene una medicina para el turbado y le dice esto: creer en Dios y creer también en mí. Yo no sé cómo está tu corazón esta mañana.
Yo no sé si vives con gozo absoluto o estás turbado en algún sentido, en alguna área de tu vida. Bueno, quiero que sepas que lo mismo que lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos en el contexto en el que estamos leyendo el texto, sigue aplicando hasta nuestros días. ¿Estás turbado esta mañana? Creed en Dios y creed también en Jesús, su Hijo amado. Creed en el Padre y creer también en el Hijo. Y luego Él les da a sus discípulos una explicación un poco más detallada de lo que va a suceder si ellos creen, de la esperanza que ellos tienen en medio de la turba que están experimentando en ese momento. Y les dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Iglesia, ¿te das cuenta de la figura que está usando Jesús para consolar a sus 12, a sus 11, porque ahí Judas ya se apartó? Les está hablando de la idea de una morada. Les está hablando de un lenguaje que ellos ya conocen. En el Antiguo Testamento Dios pidió al pueblo de Israel erguir un templo a través de Moisés. Y el fin último de ese templo es que ellos entendieran que en el lugar santísimo se manifestaba la presencia misma de Dios. En la sección del lugar santísimo de ese templo, Dios mismo moraba en ese lugar. Su presencia, su esencia estaba ahí, su santidad estaba ahí. Entonces Él les está hablando de esa idea, de una morada que Él está preparando para ellos. Ellos han estado siguiendo a Jesús, han estado haciendo preguntas de vida eterna, ¿recuerdas? ¿Cómo obtener vida eterna? Nicodemo hablaba del mismo tema. Vida eterna, el reino de los cielos. ¿Qué significa todo eso? ¿Por qué quiero llegar al cielo? ¿Simplemente porque es un lugar donde no voy a sufrir? Bueno, por un lado, no sería malo que pensaras así, pero ese no es lo más importante de los cielos. Con todo y que sí, ya no va a haber sufrimientos, dice la palabra de Dios. Lo más importante es que la morada misma de Dios está ahí. Donde Dios mora, donde Dios habita, donde Dios se manifiesta su presencia. Eso es lo que nos debe cautivar de querer estar en los cielos. Estar en la presencia de Dios mismo. Y Jesús sabe que eso va a cautivar cualquier corazón que esté turbado por cualquier idea mal concebida o interpretación torcida que ellos puedan tener. La casa de Dios, iglesia, siempre está en conexión con el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Y Jesús les está hablando de una morada donde Él está preparando algo. Dice, si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está haciendo? Jesús está garantizando a sus discípulos el acceso a esa morada donde su Padre está. Es una garantía, ¿te das cuenta? Es una garantía de algo real, de algo que pueden comenzar a experimentar ya. Ellos necesitan, iglesia, lo único que necesitan es creer en la influencia de Jesús para obtener ese acceso. Necesitan creer en la identidad que Jesús ya les reveló sobre su persona para tener la confianza de los privilegios que poseen por causa de Jesús. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que sus corazones se conviertan de ser turbados a tener una esperanza. De la turba a la esperanza. Eso es lo que quiere Jesús provocar en sus corazones. Y te das cuenta el lenguaje que usa para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Te das cuenta que Jesús no les está diciendo para donde yo esté? O sea, como diciendo futuro. Él está hablando de un tiempo presente, de una presencia, de una comunión, de estar relacionado con una persona, tiempo presente. Le está diciendo, donde yo estoy, que ustedes todavía no están ahí, chicos, pero de alguna forma lo están porque me conocen, pero no en su totalidad lo entienden. Donde yo estoy, para que la comunión que yo tengo, para el acceso que yo tengo, para estar en la presencia del más alto, del más sublime, ustedes también lo tengan. Tiempo presente. Es presente, es posicional. Tiene que ver con la intimidad que existe entre el Padre y el Hijo. Es estar en la presencia de una persona que es omnipresente y relacional. De eso Jesús está hablando en el texto, iglesia.
Y luego en versículo 4, parte de ese creer, desde la perspectiva de Jesús, tiene que ver con conocerle. ¿Cómo puedo decir que creo en Jesús si le conozco? Y es por eso que hace esta declaración de versículo 4. Dice, y conocéis el camino a donde voy. Él hace esta declaración para transicionar a la enseñanza que quiere dejar a su audiencia original y también a nosotros de este lado de la cruz. De lo que significa conocer el camino a su Padre. Todo empieza con creer. Pero ¿cómo sabemos que ya creí? Que le conozco. Tiene que ver con conocerle según este pasaje. Y conocéis el camino a donde voy. Él está haciendo una declaración de algo que va a surgir, una pregunta de uno de sus discípulos. Va a disparar una pregunta y vamos a leerla en la sección del versículo 5 al 7. Dice, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Wow. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¿Acaso esa es una declaración arrogante de una criatura creada que se está atribuyendo la deidad misma en su persona? No, es la declaración del Dios hombre, de aquel que era el verbo, el logos, que vivía desde la eternidad en comunión perfecta con Dios Padre y con Dios Espíritu. El Hijo está haciendo una declaración, el que conoce al Padre me conoce. Mira, en nuestro contexto no siempre aplica como regla general, pero a veces sí, muchas de las veces. Es verdad en muchos de los casos. Lo que ves del carácter de un niño, muchas de las veces es el carácter de sus padres, ¿cierto? De forma que conocer el carácter del hijo es una ventana al carácter de ese papá o de esa mamá. Yo lucho seguido con la impaciencia, por ejemplo. Y si tú observas a mis hijos, mucha de la impaciencia que ellos tienen en sus vidas la heredaron de mí. De igual forma que mucho del carácter bueno que puedas ver en ellos, ya sabes de por sí que lo heredaron seguramente de su mamá. Y aunque esto no es una regla, pero sucede seguido en muchos de los casos, en lo que respecta a Jesús y su relación con su Padre, aquí sí se cambian las cosas. Esto sí es una regla en ese contexto en particular. Y sucede siempre. Lo que tú ves en el Hijo, lo ves en el Padre. Siempre. Eso es lo que Jesús nos está diciendo en este texto. Eso es lo que Jesús concluye después de haber hecho su primera declaración en versículo 4. Conocéis el camino a donde voy. Y después viene la pregunta, muéstranos al Padre. ¿A dónde vas? ¿Cómo podemos conocer el camino? Y después les dice eso. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. En otras palabras, conocer a Jesús es conocer al Padre. Ese es el segundo énfasis de mi mensaje esta mañana, iglesia. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Escúchame bien esta mañana, si te atrae la idea de ser una persona completa en todos los aspectos de tu vida, debido a que el Dios de los cielos es tu Padre celestial, la fórmula es esta. Inicia con Jesús y termina con Jesús. Tiene que ver con Jesús. No como los testigos de Jehová que agarran a Jesús como su acceso al cielo, pero en realidad no se enfocan en Jesús en lo absoluto en su adoración. Al final del día, aunque ellos no lo quieran decir con sus palabras y aunque usen la Biblia, al final del día lo desechan. Jesús no está dando esa opción aquí, el texto es claro. Conocer al Hijo es conocer al Padre, es equivalente, no hay diferencia. Exaltar al Hijo es exaltar ¿a quién, dirías tú? Al Padre. Tenemos que usar la misma lógica del principio, del argumento. Amar al Hijo es amar al Padre. Exaltar al Hijo es exaltar al Padre. Honrar al Hijo es honrar al Padre. Vivir en obediencia al Hijo es vivir en obediencia al Padre. Es equivalente, porque los dos son uno. Y nos lo va a decir más adelante.
Versículo 5, la pregunta de Tomás son parecidas a las de Pedro, ¿cierto? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Aunque es una pregunta sincera, de alguien que todavía no se le han revelado muchas cosas, de alguien que todavía no tiene el poder activo y la influencia del Santo Espíritu de Dios obrando en su vida, no como lo van a tener después. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, iglesia. Esa declaración es algo que deberíamos nosotros de imprimir en nuestras mentes. ¿Te das cuenta que Él está haciendo una declaración exclusiva de una verdad espiritual? Que si tú quieres tener comunión con Dios como tu Padre, que si tú quieres tener la influencia de poder tener acceso a su presencia, tiene que ver con una cosa, y empieza con un camino. No un camino de muchos. Él no está diciendo: yo soy uno de los caminos, pero también está por ahí Mahoma con Alá, y ahí también está Buda, y ahí también están las otras opciones. Él no está dando opción a nada. Él está dando la opción decretada por un soberano que elige cómo es que va a reconciliar a sus criaturas con su persona. Por eso es el camino, singular, sin opción a incluir otros caminos que queremos incluir los hombres para tener acceso al Padre, para tener acceso a Dios, para poder trascender de este mundo. Luego dice: yo soy la verdad. ¿Te das cuenta que Él no dice: yo les traigo verdad? Así como Buda, que les trajo una revelación. Es un gurú como, yo soy un gurú como Buda. Yo soy un gurú como el profeta Mahoma. Él no está haciendo esa declaración, ¿te das cuenta? Es igual, absoluta, exclusiva, y ni siquiera está haciendo alusión a que Él tenga algo que va a transferir. Está diciendo: yo soy ese algo. Yo soy la verdad. ¿Estás buscando la verdad? Ven, obsérvame, mírame, pálpame. ¿Te das cuenta de la diferencia del lenguaje que Jesús está usando? No es arrogancia cuando viene de la boca del Dios hombre. Si viene de la boca de cualquier hombre, eso sería arrogante. Y desde la perspectiva de un judío de la época, digno de muerte. Por eso Jesús terminó crucificado. Porque le leyeron bien. Él merecía morir desde la perspectiva judía de un judío que no entendía la verdad. Pero Jesús es claro con sus palabras. Lo dice: yo soy la vida. Ya hemos hablado en textos anteriores del mismo libro de Juan. El único dador de vida es Dios. Él no está diciendo igual, de la misma forma: yo tengo vida. Lo pudo haber dicho, pero Él quería ser claro con respecto a su identidad. Yo soy la vida. En otras palabras, ¿hay alguien aquí buscando la vida? ¿Hay alguien aquí con el anhelo de vida eterna? Ven a mí, porque yo soy. Yo soy ese camino que estás buscando. ¿Quieres hablar de verdad? ¿Quieres que hablemos de verdad en este mundo? ¿Estás dudando si hay verdades absolutas? Yo soy la verdad. Si hay una verdad absoluta. Que haya competencia y que esa competencia nos quiera dar la apariencia de verdad, eso es diferente. También la Biblia habla de eso, no es sorpresa para Jesús, ni para los discípulos, ni lo debería ser para nosotros. La palabra habla muy claramente de que Satanás se viste de ángel de luz. Y él va a usar recursos que parezcan cosas de ángeles, aún la religión falsa misma, para apartar a muchos del camino, de la verdad y de la vida. Muchos de los cuales van a vivir vidas engañados de pensar que estuvieron caminando en un camino correcto, en una verdad correcta y en la vida venidera. Proverbios 14:12 me parece, no estoy muy seguro de la cita, pero está por ahí. Dice que todos los caminos del hombre le parecen correctos, pero su fin es de muerte. De forma que esta mañana yo no sé dónde estás tú con respecto a esta realidad, de pensar que estás en búsqueda de la verdad, de pensar que tu verdad es la correcta. Jesús te dice: tus caminos parecen correctos a tu parecer, pero considera la posibilidad de que su fin sea de muerte. ¿Y por qué Dios puede hacer una declaración así sin sentirse culpable de enviar a muchos a una eternidad en el infierno? Porque Él ya nos reveló la verdad.
Él no nos ha dado ninguna excusa como para pensar que, pues Dios, pues es que tú no revelaste un camino, no fuiste claro. ¿Cómo no querías que yo siguiera estas tradiciones? ¿Cómo no querías que yo siguiera esta religión? Dios ha sido claro como el agua. Nosotros hemos sido nublados y tercos, necios en nuestro entendimiento. Nos hemos envanecido. Nos hemos sentado en el trono de Dios y así hemos obrado. Y muchas veces hemos vestido de piedad nuestras nociones preconcebidas de quién es Dios, pero Dios las aborrece cuando no se alinean a lo que Él ya nos reveló en su palabra. Solo hay un camino, iglesia. Jesús lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Entonces, ¿qué depende de que tú conozcas en verdad al Padre de nuestro Señor? De que en verdad tengas una relación con un Padre que va a traer implicaciones, impacto a tu vida de una manera positiva, de una manera correcta, de una manera esperada. De que le conozcas a su Hijo. De que le conozcas bien, en sus términos, como Él se reveló. Sin torceduras, sin diluir nada, sin querer torcerle la mano o quererle tratar como el genio de la lámpara o como alguien que está a tu servicio. No, al revés. Él vino a revelarse como un soberano, como un rey, como alguien a quien sus súbditos se deben de poner a su servicio y humillar. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Ese es el Dios que adoras esa mañana? ¿Cuánto se parece tu camino esta mañana al camino que Jesús nos está mostrando? Esta es una declaración, pero se tiene que definir esta declaración. Los términos del camino hay que definirlos, porque por eso hay tantas religiones paganas, como los musulmanes, como los testigos de Jehová, como los mormones, que usan la misma cita y te van a tocar la puerta y te la van a citar. Tú necesitas conocer el camino, la verdad y la vida, te van a decir. Oh sí, ¿y eso qué significa ahora? Bueno, pues para el testigo de Jehová significa que Jesús es un ser creado, no el creador. Para el mormón significa que Jesús es un Dios exaltado, pero como tú, que tú también podrías ser exaltado como Él si sigues sus pasos. Tener tu propio planeta un día y gobernar sobre él. Para el musulmán significa que Él te trajo la revelación de Alá y que Él te va a venir a juzgar y a condenar en el día final. Pero no es Dios, no se te atreve a pensar que Dios se puede encarnar en una persona. ¿Te das cuenta? Tenemos que definir nuestros términos, tenemos que pulir la idea de lo que significa estar en la verdad, porque en el momento en el que me desvío un grado en el ángulo de la trayectoria, aunque al principio se parezca mucho a la verdad, adivina dónde va a terminar eso que inició en un punto, pero que se desvió un grado. ¿Qué tan separado de una línea recta va a terminar ese grado? Conforme avanza, la separación va a ser mayor y mayor. Y cuando menos nos demos cuenta, estamos parados en un lugar totalmente distinto al que Dios propuso, con una línea recta. De eso se trata, iglesia, estar en la verdad. De eso se trata, conocer a Jesús, conocerlo en sus términos. Amén. Vamos al siguiente énfasis del texto esta mañana, versículos 8 al 11. Acompáñame a leerlos. Felipe le dijo, aquí tenemos a otro de los discípulos, despistadillo también como Pedro: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Acaso no Jesús ya habló de algo así? Bueno, nos reímos mucho, pero créeme que tú y yo hubiéramos estado en el mismo lugar, o tal vez tú y yo hubiéramos hecho la misma pregunta. Otra vez, la revelación ha sido progresiva. Ellos estaban viviendo un momento en el punto, en la línea del tiempo, donde la revelación estaba siendo totalmente nueva para ellos. Para nosotros, yo ya me leí todos los testamentos, todos los evangelios. Pero para ellos esta es la primera vez que escuchan estas palabras. Jesús les dijo, pero Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe entiende la importancia del Padre. ¿Tú de dónde crees que saca él la idea de un Padre? De la importancia de estar en relación con ese Padre. Para el judío de la época, ellos usaban un nombre para Dios de forma que ni siquiera querían pronunciarlo, porque lo veían tan sublime en su perspectiva. Y sí, Dios era sublime, pero no lo veían tan íntimo. ¿Te das cuenta?
Jesús viene a cambiar la cosmovisión de la forma en la que ellos tenían que entender a Dios, y la forma en la que se los mostró primeramente antes de hacer estas declaraciones es en la forma en la que Él les modelaba esa relación con su Padre. Cómo oraba, cómo se refería a su Padre, las cosas que hablaba de su Padre. De forma que si algo querían saber ellos, por un lado, cómo obtener vida eterna, por otro lado, cómo le entro a esta relación con ese Padre con el que yo te veo relacionarte, Jesús. La verdad es que no pienso en otra cosa más que tener esa misma interacción que yo te veo tener con tu Padre. Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo en versículo 9, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Yo me imagino a Jesús, no sé, aquí ya es mi interpretación, algo así como casi riéndose. Así como, ¿really? ¿En serio? ¿De veras? ¿Y todos estos años entonces? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Casi es como, yo creo que Jesús dice, ¿me estás insultando acaso? Y luego les dice esto, para que entiendan de lo que se trata esto de la relación que Jesús tiene con el Padre y de la relación que ellos deben estar buscando con Jesús para tener una correcta relación con el Padre. Les dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Son preguntas retóricas. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. ¡Wow! Otra vez, la idea de morar en una persona, la esencia de la deidad mora en el Hijo, es lo que está diciendo. Todo lo que el Padre es, todo lo que el Padre de los Espíritus es, todo lo que Dios que es Espíritu es, mora, radica, vive en un cuerpo en este momento. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Creedme, y luego vuelve a remachar en la idea, porque esto es algo que Jesús quiere que les quede grabado en sus cabezas para que al rato no estén torciendo su doctrina y lo quieran hacer un ser creado o un Dios menor. Dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace esas obras. Y luego dice otra vez, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En otras palabras le está diciendo, tal vez te está costando trabajo identificar mi identidad porque nunca habías visto a un Dios, a un hombre que fuera Dios. Entiendo esa parte nueva de tu interacción con este mundo. Pero entonces, mira mis obras. Mira lo que has experimentado junto conmigo. ¿Recuerdas la multiplicación del pan? ¿Recuerdas cuando convertí el agua en vino? ¿Recuerdas cuando resucité a Lázaro? ¿Recuerdas? ¿Quién hace esas obras sino Dios? Es lo que Jesús les está diciendo, iglesia. En la película que te comenté, iglesia, al inicio, muestran una historia. No te quiero contar todo, pero te voy a contar esta sección porque igual la quieres ir a ver. Creo que todavía está en cartelera. No me han pagado por hacer un comercial. Esta historia muestra a un joven que creció sin padre, pero que ve a su entrenador de fútbol americano como una figura paterna. Mientras él está siendo coachado, mientras él es parte de ese equipo, ese entrenador como que se hacía mucho el propósito de mostrar una figura paterna a sus jugadores. Y él así lo veía. No tuvo un padre, pero aquí está mi coach. Con él iba por consejo. Con él sentía que era su padre. Así de íntimo sentía la relación con su entrenador. Bueno, pues años después este joven descubre que su entrenador era su padre biológico, en verdad. Ni él ni el padre lo sabían, de forma que antes de enterarse de esa noticia, podríamos decir que el joven, sin saberlo, todo lo que su entrenador le modelaba a este joven era en verdad todo lo que su padre biológico era. ¿Te das cuenta? En verdad lo era, no, solo que él no lo sabía. Él lo supo hasta muchísimo tiempo después, ya cuando tenía hijos, ya cuando tenía una esposa. ¿Te imaginas la sorpresa de que se te revele algo así en tu vida? Pero al mismo tiempo saber que
te perdiste de tu padre, pero no te perdiste de tu padre. Claro, se debió haber perdido algunos elementos como comer, desayunar con él o pasar tiempos de diferentes contextos, pero de alguna forma así se sentía, que él es como mi padre. Y en verdad eso era. En verdad esa fue su experiencia al final del día, gloria a Dios, porque le permitió encontrar a su padre como el padre que él ya sentía. Iglesia, Jesús no quiere que vivamos en esa incertidumbre, preguntándonos cómo sería Dios como Padre en nuestras vidas. ¿Cómo sería conocerlo? Jesús nos dice en el texto, comunión conmigo es equivalente a comunión con el Padre. Ese es el tercer énfasis de mi mensaje esta mañana. Comunión con Jesús es comunión con el Padre. Lo tenemos que entender así. No basta con reconocer la verdad que acabamos de compartir de Juan 14:6, donde Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso puede ser simplemente una declaración intelectual en nuestras mentes, como lo es en muchos religiosos que predican un evangelio falso. Hay que vivir esa verdad. Hay que experimentarla, obtener los beneficios de esta declaración, no mera afirmación intelectual de esa verdad. Y eso es lo que nos enseñan estos pasajes, iglesia. Eso es lo que vemos aquí. Jesús le está diciendo, codéate conmigo, te estás codeando con el Padre. ¿Ten comunión conmigo? Así se siente tener comunión con el Padre. ¿Encontrar consuelo conmigo? Eso es encontrar consuelo con el Padre. Gozarte conmigo, reír conmigo, dolerte conmigo, todo eso tiene que ver con una conexión que equivale a estarlo experimentando con el Padre. Similar a lo que le pasó a este joven con su entrenador. Y mejor, mucho mejor, porque Jesús es perfecto. Ese entrenador no lo fue, por eso es que por un tiempo no vivió con su hijo. Pero Jesús sí lo es. Él nunca ha fallado a nadie. Él nunca ha hecho daño a nadie. Él nunca ha olvidado a nadie. Él nunca se ha quitado la responsabilidad de nada. Desde que creó todo el cosmos, Él ha estado presente en cada evento, en cada suceso. Él ordenó todo. Él ordenó tu vida, el día en que tú ibas a nacer. Él ya ha ordenado el día en que tú vas a morir. Jesús ha estado ahí. Su Padre ha estado ahí. La Trinidad ha estado ahí. Y Jesús nos viene a mostrar esa verdad en su persona. Jesús es el que viene a restaurar las relaciones rotas con un Padre que tal vez no te mostró un aspecto de Dios como Padre. Jesús es el que viene a curar las heridas que el pecado trajo a los corazones de este mundo por causa de que hemos transgredido la voluntad de Dios, por causa de que Adán y Eva pecaron y como consecuencia sus descendencias pecaron. Nuestro padre Adán pecó y las consecuencias de su pecado también las tenemos nosotros. Y no como víctimas, sino como alguien que como él tomó la decisión de rebelarse en contra de Dios Padre. Como alguien que por nuestros propios méritos, por nuestra propia iniciativa, hemos decidido rebelarnos en contra del Padre de las luces, el Dios exaltado, el que lo creó todo con la palabra de su poder. Por nuestro pecado estamos separados de ese Padre. Hay una separación que viene como consecuencia de que el pecado está en nuestras vidas y la paga del pecado es muerte. Y un Padre bueno, un Padre justo, demanda justicia en contra de la rebelión, en contra del pecado. Y tú y yo hemos pecado. Por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. ¿No te ves como ese pecador? ¿Te ves como alguien bueno? Bueno, si ese es tu caso, entonces te traigo noticias para ti que no son tan buenas. Jesús no vino a morir por ti. Porque Jesús vino a morir por los que se creen bien malos. Los que en verdad entienden que han ofendido a Dios y que esa ofensa se convierte en una ofensa infinita porque ha sido hecha en contra de un ser infinito. Y entonces la paga demanda una paga infinita. Y tú como ser finito creado no puedes
pagar esa deuda. La lógica nos lleva a ese lugar. Entonces, si yo no puedo, ¿quién sí puede? ¿Quién sí puede? ¿Quién puede restaurar la comunión con el Padre por causa de mi pecado? Se demanda fe, iglesia. Fe en Jesús para iniciar el proceso de restauración. Arrepentimiento y fe. Intimidad y permanencia. Estar con Jesús íntimamente revela que en verdad tengo comunión con ese Padre. Él es el que viene a revertir la maldición, la hostilidad, la condena por el pecado. Él es el que vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos, ni podemos, ni podremos vivir. Y que se demanda de nosotros para poder estar en la presencia de un perfecto. Porque el problema de la cultura de nuestros días es que el no ser perfecto ya se ve como algo que deberíamos de estar contentos, ¿cierto? Como que algo a lo que nos deberíamos de acostumbrar. Pero desde la perspectiva de Dios no es así. Debería ser algo que nos debería de preocupar. Debería ser algo que nos debería de mover a pensar en cómo encontrar esa perfección para la cual Él nos creó. Porque así lo creó todo al inicio, perfecto, en armonía perfecta, en amor, en justicia perfecta, en pureza perfecta. El hecho de que ya no estemos en ese estado nos debería de preocupar. Y que cuando nos comparamos con algo o con alguien, no sea con otros que son equivalentes a nosotros, con otros hombres más malos, para entonces no sentir la vileza de nuestra imperfección. Si hay alguien con quien te debes de estar buscando comparar esta mañana es con Dios. Y Él es perfecto. Y como consecuencia demanda perfección para que algo entre a su presencia. Y Él sabía nuestra condición. Él sabía lo turbados de nuestros corazones, por causa de nuestro propio pecado, pero también por causa del pecado de otros hacia nuestras vidas, que han traído un impacto negativo, un impacto de muerte, donde ahora vivimos en un estado de desamparados, en un estado de huérfanos espirituales, donde tenemos una bancarrota espiritual. Y lo único que puede revertir esa maldición es si hemos confiado en el Hijo. Si hemos confiado en esta declaración, que cuando estamos en el Hijo, cuando hemos puesto nuestra fe en que Él vivió la vida perfecta que yo no pude vivir, que Él pagó el castigo que yo merecía por mi pecado y que Él resucitó al tercer día como una prueba de que Él es la vida y de que en verdad Él puede dar vida a aquellos que ponen su esperanza en Él, como una prueba de que Él ya pagó y satisfizo la ira santa y justa por contra de nuestros pecados. Él la tomó, Él la recibió en nuestro lugar. Él es un sustituto. ¿Sabes qué es un sustituto? Usando el tema de maestro que usé al inicio, cuando un maestro se enferma, mandan a un maestro sustituto. Y la idea es que ese maestro sustituto cumpla la función de lo que es llamado el maestro original, ¿cierto? Lo mismo con Cristo. Él es nuestro sustituto, Él cumple la función de lo que se demandaba de nosotros. Él vivió la vida perfecta por ti, para que entonces fueras aceptado delante de la presencia del perfecto. Él vino a pagar el castigo que tú merecías por ti, de forma que tú ya no recibas ese castigo, esa ira. Él vino a dar vida eterna por ti y lo demuestra en su muerte y en su resurrección, donde Él resucitó de los muertos al tercer día. Jesús puede decir que Él es la vida con la mano en la cintura, porque Él mismo, el que es la vida, puede dar vida a quien Él quiera. Ya lo vimos en pasajes pasados. Solamente Él tiene esa autoridad. No necesita pedirle permiso al Padre para ello, porque Él es la vida. Y en verdad promete vida a todo aquel que se arrepiente y cree en verdad. Que se humille y dice: Señor, reconozco mi bancarrota espiritual, reconozco cómo he tratado de buscarte en mis términos, en base a mi propia verdad, en base a mis propios designios, en base a mi parecer, en base a mi conveniencia, en base a mis preferencias, en base a mis gustos. Me humillo de haber transgredido tu persona en esa actitud rebelde y quiero venir a ti, humillarme, reconocer que necesito la gracia. Necesito misericordia, necesito que tú te compadezcas de este ser inmundo que merece la muerte, pero por los méritos de tu Hijo dame vida. Que Él tome mi lugar en esa cruz.
que su vida perfecta se me atribuya a mí, de forma que no me haga falta nada para ser calificado y poder estar en tu presencia. Ese es el Evangelio, iglesia, esas son las buenas nuevas. De esto está hablando Jesús. Esto es lo que va a remover la turba de los corazones. No importa cuál sea tu turba, no importa cuál sea tu angustia o tu problema, la esperanza de vida eterna, de estar en el Padre que está en el Hijo y estar en comunión perfecta con ellos. Y todo viene a través del Hijo. Es por medio del Hijo, iglesia. No pienses que hay otro camino. Comunión con Jesús es comunión con el Padre. Tenemos que entender eso. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo aplica esto en la forma en la que, si decimos que ya hemos confiado en Él? ¿Cómo se ve comunión con el Hijo? Porque acuérdate que el religioso dentro de nosotros nos puede llevar a hacer una aplicación incorrecta de esta verdad. ¿Cómo luce que tengo comunión con el Hijo? Al igual que les pasó eventualmente a los apóstoles, nos está pasando a nosotros, porque nosotros ni siquiera le conocimos en persona cuando caminó en la tierra por 3 años. Pero entonces, ¿cómo aplica a nuestros días en la iglesia de nuestros tiempos? ¿Cómo aplica la comunión genuina y verdadera con Jesús que se revela de manera auténtica en comunión con su Padre? En nuestro contexto te voy a decir, esto luce así. Es estar meditando en la palabra revelada de Dios. Yo no puedo conocer a Jesús fuera de su palabra. Este libro, si tú no lo conoces, tú no conoces a Jesús. Lo tengo que aclarar. Y decir conoces no es decir que lo lees todos los días. Lo puedes leer tanto como el etíope en el libro de Hechos y no entender nada. Necesitas la guianza del Espíritu, necesitas la comunión con la iglesia que te ayuda a discernir si estás bien o no en tu interpretación del texto. Si entiendes bien a la persona de Jesús en base a eso que acabas de leer. Solamente así puedes tener comunión con Jesús y entonces poder tener comunión con su Padre. ¿Estás buscando tiempos de comunión con Dios, el Padre, por medio de la oración, a través de los méritos de Cristo, en el nombre de Cristo? Si la oración no es algo que te caracteriza, te estás perdiendo comunión con el Padre en los cielos. Porque ese acceso ya lo tenemos, el velo ya se rompió, dice la Escritura. Se rompió el velo el día que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ese es un simbolismo de que ahora hay acceso al lugar santísimo por sus méritos. ¿Aprovechas los beneficios de ese acceso si en verdad has creído? Someterme a la influencia de su Santo Espíritu que me guía a toda buena obra dentro del contexto de comunidad, donde Dios es mi Padre y ahora soy su Hijo junto con otros que ahora son mis hermanos y con los cuales Dios quiere que también crezca en comunión con ellos. ¿Te das cuenta? Muchas veces las personas piensan, no, sí, yo tengo mi relación con Dios, yo ya confío en Jesús como mi Señor y Salvador, pero no quiero hermanos ni hermanas. Eso sí, no me pidas. Bueno, pues entonces también admite que no eres parte de la familia de Dios. Porque Dios salva a sus hijos y los pone en comunidad. Y quiere que a unos les llames hermanos y a otros hermanas. Y que no sea por los méritos propios de ellos que los acepte, sino por los méritos de Cristo en su favor. De igual forma contigo. Así es como te tienen que aceptar otros. En base a tu confesión, en base a los frutos correctos de esa confesión. Decir que tengo comunión con Jesús, que es la cabeza del cuerpo, separado de comunión con el cuerpo, que es la iglesia. La Biblia enseña eso, que el cuerpo de Jesús es la iglesia, la comunidad de creyentes en Jesús. Entonces sería una inconsistencia de cómo el Padre en los cielos define comunión con Jesús. De forma que si tú te preguntas, ¿cómo puedo crecer en cercanía, en comunión con Dios? Yo te voy a contestar esto de manera muy práctica. Crece en comunión y cercanía con la iglesia local. Codéate con ellos. Está ahí en las buenas y en las malas con ellos. Aprende junto con ellos, humíllate junto con ellos, ríe junto con ellos, llora junto con ellos, esfuérzate junto con ellos. Tiene que ver con comunidad, iglesia. Dios salvó a los hombres, sí, les dio misericordia y gracia, sí, es por medio de la fe, sí, pero este es un proyecto que Él diseñó en comunidad. Él no salvó llaneros solitarios, quiero aclarar. Si tú piensas que eres salvo, pero has vivido solitaria tu fe, tu caminar con Dios, probablemente no eres salvo. O en el mejor de los casos estás aprendiendo esto hoy y ahora vas a empezar a caminar en obediencia a la forma correcta en la que tienes que vivir esa salvación.
De forma que con esto quiero aprovechar para dar una noticia. Normalmente nos esperamos a los anuncios, a las oportunidades de servicio para dar noticias. Bueno, yo creo que hemos entendido que hemos estado en un contexto difícil, ¿cierto?, de pandemia, donde nos ha impedido poder reunirnos, pero yo creo que ya estamos en un tiempo correcto, así los tiempos nos los revelan, así la sabiduría que Dios nos deja ver de cómo están los sazones y los tiempos nos los revelan. Ya es tiempo de regresar. Ya es tiempo de vivir en comunidad, porque ¿sabes qué? También vimos en el capítulo pasado, o antepasado, no recuerdo, en el pasado, que Dios nos llama a amarnos a los unos a los otros, y así es como todos van a saber que somos discípulos de Jesús. Yo no puedo amar a nadie de ustedes por medio de ver su página del Facebook. Tampoco los puedo amar porque veo un video que hayan hecho o hayan subido sus mejores fotos mostrando sus mejores caras. La realidad es esa. Puedo apreciar alguna perspectiva de sus vidas, pero eso no me ayuda a amarlos. ¿Sabes qué sí me ayuda a amarlos? A esforzarme en amarlos cuando, aún en medio de tu pecado o de mi pecado, cuando yo peco en contra tuya, es estar aquí, presencial. Muchas veces hablamos de que no, me gustaría tener el don de enseñanza, me gustaría tener el don de la humildad, de la generosidad, de lo que sea. Bueno, la humildad, más que un don, es aspecto de un carácter, pero también habla de la humildad. Los frutos del Espíritu son buenos. ¿Por qué no empezamos con el don de la presencia? Como que ese don no existe en el vocablo cristiano. El don de la presencia sería un buen comienzo, ¿no crees? Y después que vengan los demás dones, porque ¿de qué me sirve tener los otros dones si es que digo que los tengo, si no los comparto con nadie? Si no tengo a quién impactar con eso que Dios ha puesto en mí, que me ha confiado, con la forma en la que Dios me está formando. No tiene sentido. ¿De qué me sirve un santito ahí en aparador? Hay alguien bien buena onda, bien piadoso, bien compasivo ahí en un cristal. No me sirve de nada, ¿cierto? Somos llamados a ser santos, sí, pero no para nuestro propio beneplácito y satisfacción personal. Sí, aunque trae satisfacción, claro. Pero la implicación de esa realidad es que ahora esa santidad la puedes expresar en otras, en obras de justicia, de piedad. Y de eso es de lo que habla el siguiente versículo. Vamos rápido porque ya me tardé en el mensaje. Versículos 12 al 14 dice esto: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. ¿De qué está hablando Jesús? Iglesia, cierto, no todos somos influenciados por aquellos con los que tenemos una íntima comunión. ¿No te ha pasado? ¿No te has dado cuenta que tú influencias a otros, que otros te influencian a ti cuando pasas mucho tiempo con ellos? A veces hasta el acento se nos pega de las personas. Es por eso que el libro de Proverbios nos advierte constantemente de alejarnos de los malos. Lo mismo sucede en un sentido positivo. Si tengo comunión con el Padre, esa comunión genuina va a influenciar mi forma de pensar, mi carácter, mis emociones, mi conducta, de forma que comenzaremos a hacer e imitar las cosas de eso que nos influencia. Y si tu influencia es Jesús, creer en Jesús, es obrar la voluntad del Padre. Ese es el último énfasis de mi mensaje esta mañana. Si yo digo creer en Jesús, entonces tu vida va a parecer a la de Jesús. Si tú dices que eres un hijo del reino, tu vida se va a parecer a la del hijo de hijos, que es Jesús. El hijo modelo, el hijo perfecto. No va a ser idéntico a él, pero esa es la meta. Empieza a parecer a él. Más y más, conforme pasa el tiempo. Esto se llama un proceso de santificación. Y no es en tus fuerzas, quiero aclarar. No vienes a Jesús hasta que ya estás medio limpio. Quiero aclarar, porque muchos piensan así, muchos que se dicen cristianos y que llevan años en el cristianismo. Ahora sí, Jesús, ya me aceptas como tu hermano. ¿Tú crees que ahora sí, Jesús, tu Padre ya me acepte como su hijo? No funciona así. Tú reconoces que tú eres acepto, vienes a los méritos de Jesús, reconoces por medio de la fe que eres acepto, y entonces ahora Jesús comienza un proceso de santificación en tu vida, que es por medio del Espíritu Santo de Dios. No es en tus fuerzas tampoco. Así que ni siquiera que sea esta tu excusa. No, ya sé que no voy a poder con ese pecado. Qué bueno que lo sabes, porque eso enseña la Biblia. Ahora ven, humíllate ante Jesús para que Él comience a limpiarte a ti, en su poder, con sus fuerzas, limpiarte con su palabra, con la ayuda de la comunidad de fe que es la iglesia. Es así como funciona, esa es la fe cristiana. No de superhéroes espirituales que somos nosotros,
sino de enfermos que entienden su enfermedad, que entienden su convalecencia y vienen al doctor de doctores. En el proceso todos somos como enfermeros ahí ayudándonos los unos a los otros. De eso se trata la fe cristiana. Te la platicaron mal si no la habías entendido así. No es en tus fuerzas, nunca lo será. Y tampoco es para tu gloria. Tampoco es por tus obras la salvación. Es por medio de la fe. Y es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8. Así que la salvación no es y nunca ha sido por obras, pero el que es salvo, el que en verdad ha sido adoptado por Dios como su hijo, comenzará a obrar las obras que el Hijo nos modeló. Su pensamiento, su carácter, sus sentimientos, su actuar. Aquí Jesús dice, y cosas mayores harán. ¿A qué se refiere? ¿Acaso somos mayores que el Hijo? No, está hablando del impacto que va a producir su sacrificio, del impacto que va a producir lo que Él ya ha ganado por nosotros, el acceso que Él ya nos ha dado. Ahora esa comunión con el Padre va a producir a nosotros nuevos anhelos, nuevos deseos. Un corazón para el mundo, un corazón para los demás, ya no más para mí en egoísmo. Y el impacto de muchos creyentes por las generaciones sí va a terminar siendo más grande de lo que Jesús hizo. No por nuestras fuerzas, no porque algo vino de nosotros, sino que Jesús nos lo va a dar. En el poder de su Espíritu. Él impactó a 12. Y al final, antes de Pentecostés, eran como 120. De eso está hablando. Cosas más grandes haremos. ¿Sabes cuántos se han convertido desde entonces? Millones. En todo el mundo. De eso está hablando. Yo vengo a permanecer aquí, yo vine a establecer un reino y tú vas a ser mi instrumento para que otros vengan a mí, para que tengan una relación con mi Padre. Porque tener una relación conmigo es tener una relación con mi Padre. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y por eso nos da esta promesa en este versículo 13 de la oración. Está centrada en la identidad del carácter del Hijo que tiene la mente de su Padre idéntica y que renueva nuestras mentes de los que tenemos comunión con su persona. Que como consecuencia traerá que todo lo que le pidamos se alinee a su voluntad de Dios. Así que Dios no es la máquina dispensadora ni el genio de la lámpara que va a cumplir tus deseos carnales, tus anhelos mundanos, que te va a facilitar las cosas. Tal vez lo que quieres es que estés en un proceso donde te encuentras en dificultad para que le busques a Él y para que solo dependas de Él y para que te humilles a Él. Ese es el Dios de la Biblia, ¿eh? Si te contaron el cristianismo como la mejor vida ahora, díselo al apóstol Pablo o a Pedro que murió crucificado de cabeza. El cristianismo no es la mejor vida ahora, es la mejor vida con el Padre, sí, y empieza ahora. Y se va a extender y magnificar en la eternidad. Amén. La glorificación del Padre, iglesia, no se limita en la obediencia, muerte y resurrección de Jesús, aunque es el mejor comienzo y el que más importa, sino que se extiende por medio de la manifestación de las obras de su cuerpo, que es la iglesia. Y esto solo es posible por el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en el que en verdad ha creído. No es en tus fuerzas. En conclusión, no sé dónde te encuentras parado esta mañana con respecto a las estadísticas, con padre o sin padre. No lo sé. No sé si la influencia de tu padre aportó o estorbó a tu búsqueda del Padre de las luces, de Dios en los cielos. Lo que sí sé es que Jesús ha removido toda excusa. Él nos ha revelado la hermosura del Padre en su propia persona, para que nos atraiga la idea de buscarle y amarle, la idea de intimar con Él por encima de cualquier otra relación que tengamos y de encontrar al Padre de nuestro Señor Jesucristo, en Él el valor suficiente para sanar cualquier herida que haya en nuestras vidas, cualquier herida causada por nuestro pecado o el pecado de alguien más. Iglesia, Jesús esta mañana en su palabra te está invitando a encontrar tu identidad como hijo de ese íntimo Padre en los cielos que Jesús nos vino a revelar. Lo único que se demanda de ti es arrepentimiento y fe, creer, conocerle, caminar en comunión con Él, íntima con su persona y dejar que su influencia desate en tu vida el poder de imitar su carácter para que tu obrar sea de impacto en este mundo caído que al igual que tú necesita un Padre como el de Jesús. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.
Qué hermoso que te hayas revelado como un Padre. Padre, sabemos que ningún padre terrenal en este mundo tiene la capacidad de mostrarnos la esencia de tu persona, de lo que tú eres. Sabemos que somos débiles, que fallamos, pero sabemos que Cristo nunca nos ha fallado. Sabemos que Cristo vino a revelarse a sí mismo, y quien conoce al Hijo conoce al Padre. Y quien intima con el Hijo, intima con el Padre, y quien se humilla ante el Hijo en los términos del Hijo, se está humillando al Padre y es reconciliado con el Padre. Padre, esta mañana yo ruego para que tu Santo Espíritu abrume los corazones de aquellos que creen que tienen una excusa para pensar que no es necesario venir a los pies, a los brazos del Padre. Ayúdales, Señor. Abre sus mentes y sus corazones. Desmantela toda mentira de pensar que hay una verdad en la que ellos se tienen que someter, que está fuera de la verdad que Cristo ya nos reveló en su persona y en su ministerio. Señor, yo ruego por cada alma aquí, Señor, para aquellos que han creído y a los que todavía faltan por creer, Señor, que tú traigas quebranto y gozo al mismo tiempo. Quebranto para aquellos que no han entendido cómo vivir como hijos, y aún aquellos que siguen viviendo como el diablo porque no han confiado en Jesús. Pero también que traigas gozo de saber que pueden ser adoptados a una familia en los cielos, una familia donde tenemos un Padre que es perfecto, que perdona, que tiene misericordia de los suyos y que cuida a los suyos como la niña de sus ojos, que los ama incondicionalmente a pesar de lo que somos. Yo ruego por esa persona esta mañana, Señor, que tú traigas el amor de Cristo a sus vidas. Que esa persona pueda sentir la intimidad con tu persona y que encuentre la satisfacción total y completa en ti. Y que todos esos anhelos desviados, esas promesas de satisfacción torcida que al final entregan puro vacío que nos ofrece este mundo, Señor, que sean echados a la basura, porque cuando los comparamos con lo que tú ya nos has dado en la persona de tu Hijo, el sacrificio que Él ya ha hecho por nosotros y el amor que nos ha mostrado en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, entonces que eso sea lo que nos haga vibrar. Que si vamos a estar turbados, que sea estar turbados de la emoción de saber que somos tus hijos, amados por ti, reconciliados por ti, que tendremos acceso a tu presencia no por nuestros méritos, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Yo ruego, Señor, para que todo aquí que aún no te conoce, que aún no conoce a Dios como un Padre amoroso, como un papito, se arrepienta y crea y se convierta de sus caminos, y que pase de tinieblas a luz, y que ahora tú vivas en su corazón y comiences a hacer tus obras, las obras de Jesús, las obras de su Padre en su vida, y que su vida comience a ser plena y verdadera por la realidad de esa relación. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.